Un clic erróneo, un momento de distracción. No se necesitó más para convertir una transmisión rutinaria en las 6 muertes más horribles que jamás se hayan transmitido en vivo ante miles de espectadores desprevenidos. Lo que comenzó como entretenimiento se convirtió en material de pesadillas, cuando personas reales pagaron el precio máximo por la fama digital. Era el 7 de agosto de 2018, cuando Haley Prescott, de 22 años, tomó la decisión de terminar su vida en las ruinas en descomposición de la abandonada fábrica de automóviles Packard en Detroit. Haley siempre se sintió atraída por el peligro. Con una estatura de 1 metro con 68 centímetros y un físico atlético por la escalada, poseía un espíritu intrépido que les quitaba el sueño a sus padres. Después de abandonar el programa de comunicación de la Universidad Estatal Wayne, trabajó a tiempo parcial en una tienda vintage en Corktown. Pero su verdadera pasión era la exploración urbana. Su canal de YouTube, Urban Haley, tenía 5.000 suscriptores que la veían explorar edificios abandonados en todo el Medio Oeste. Su personalidad combinaba una valentía temeraria con un interés sincero por los lugares olvidados. 3 semanas antes de aquella noche fatídica, se había resbalado en cemento mojado durante una exploración y le dijo a su compañera de cuarto que podría haber sido peor. Ese estrecho escape debería haber sido una advertencia. Sin embargo, para Haley, solo fue una emoción adicional. La fábrica Packard representaba el desafío definitivo. Las recientes detenciones de otros exploradores urbanos lo habían hecho notorio, lo que significaba que un exitoso livestream desde allí atraería una cantidad considerable de espectadores y donaciones de su audiencia, compuesta principalmente por jóvenes varones. Llegó a las 23 horas con 47 minutos bajo una lluvia constante, con botas de senderismo desgastadas. El equipo de transmisión de 1,9 kilogramos, que estaba sujeto a su pecho, afectaba su equilibrio. Su transmisión en vivo comenzó con 1.247 espectadores cuando entró al edificio estructuralmente inestable. El chat explotó de emoción y donaciones que la incitaban a realizar acciones cada vez más peligrosas. Durante 23 minutos se exploró los pisos inferiores. La luz de su linterna frontal cortaba la oscuridad mientras contaba la historia automovilística del edificio. La lluvia había aumentado, lo que creó condiciones peligrosas arriba. A las 12:15 minutos llegó al 4º piso, donde décadas de negligencia habían dejado huecos en el suelo y barras de refuerzo expuestas y retorcidas. El agua goteaba a través de agujeros en el techo, haciendo que cada superficie estuviera resbaladiza. Miembros del chat, fortalecidos por su anonimato, la instaron a subir aún más alto y respaldaron sus peticiones con donaciones que sonaban en su teléfono. A las 12:31, Haley estaba frente a un hueco de 91 centímetros de ancho con una caída de 12 metros hacia las máquinas debajo. Los espectadores habían donado más de $60 en solo 5 minutos, todos con la petición de que se atreviera a saltar. Tomó impulso, corrió y saltó. El desgastado perfil de sus botas, debilitado por el concreto mojado, no encontró agarre en la superficie de aterrizaje. Desesperada, se aferró a las barras de refuerzo antes de que la gravedad la atrapara por completo. La caída duró 2,3 segundos. Impactó contra máquinas industriales. Un soporte de metal penetró en su abdomen y causó hemorragias internas masivas. La cámara montada en su pecho se rompió, pero su teléfono continuó transmitiendo audio. Durante 3 minutos agonizantes, los espectadores escucharon su respiración pesada, que finalmente se convirtió en silencio. Varios espectadores llamaron al número de emergencia 911, pero el puro flujo de audio hizo casi imposible que los equipos de rescate encontraran su ubicación. Los equipos de rescate llegaron a la 1:15 y comenzaron una búsqueda sistemática. 20 minutos después encontraron el cuerpo de Haley. Fue declarada muerta. Causa de la muerte: heridas graves y hemorragias internas masivas. Tenía solo 22 años. Las consecuencias se extendieron ampliamente en las comunidades. La policía de Detroit reforzó las patrullas en los lugares de exploración, pero las restricciones presupuestarias impidieron una seguridad completa. Los padres de Haley intentaron iniciar una campaña de seguridad, pero fracasaron debido a recursos limitados. La plataforma de streaming añadió advertencias simples de ubicación, pero se abstuvo de hacer obligatoria una verificación del equipo.
Su muerte se convirtió en un estudio de caso sobre la responsabilidad de los espectadores y la ética de fomentar comportamientos peligrosos a través de donaciones. La historia de Hayley Prescott es un recordatorio inquietante de que la búsqueda de la fama digital puede exigir el precio más alto y de que las voces anónimas que incitan a comportamientos arriesgados no asumen ninguna responsabilidad por las consecuencias. Era el 22 de junio de 2019, cuando el joven de 25 años, Morgan Ellsworth, tomó la decisión que terminaría con su vida de la manera más violenta imaginable. El mecánico de Phoenix había ampliado su canal Speed Demon Z a 8.000 suscriptores, filmando carreras callejeras ilegales en su Dodge Challenger modificado. Una bestia con 850 caballos de fuerza, gracias a modificaciones que había instalado en el taller de autos de su tío. La personalidad impulsiva de Morgan y su desesperada necesidad de confirmación casi le habían costado la vida 2 meses antes, cuando perdió el control a alta velocidad. Más tarde bromeó con sus seguidores, diciendo que su ángel de la guarda hacía horas extras. Pero este estrecho escape solo alimentó su adicción a desafiar a la muerte, mientras miles lo veían en línea. Su espíritu competitivo exigía contenido más extremo, velocidades más peligrosas, más momentos impresionantes que se traducían en donaciones y un aumento en el número de suscriptores. El plan era simple, pero loco. Celebrar el logro de 10.000 suscriptores rompiendo la marca de 322 km por hora en la Interestatal 10. Morgan había elegido un tramo de aproximadamente 24 kilómetros, conocido por su poco tráfico tarde en la noche y una presencia policial limitada. Lo que no había previsto eran las obras de construcción que convertirían su autopista en una trampa mortal. A las 2:17, Morgan se conectó en vivo después de haber consumido 3 bebidas energéticas y Adderall no recetado, un cóctel que agudizó su concentración mientras destruía su juicio. Sus 1.156 espectadores inundaron el chat con ánimos y donaciones. Cada notificación lo impulsaba a velocidades aún mayores. Los estimulantes intensificaban cada sensación, mientras limitaban severamente su capacidad para procesar señales de advertencia. Después de haber acumulado tensión en una gasolinera, Morgan entró en la autopista a las 2:31. Su cámara del tablero capturó cada momento mientras aceleraba a través de las marchas. A las 2:44 activó el óxido nitroso y el Challenger se lanzó hacia adelante como un cohete, alcanzando 269 km por hora, mientras Morgan daba comentarios en vivo sobre las temperaturas del motor y la presión de carga. A las 2:47 aparecieron barreras de construcción, acompañadas de señales de advertencia que el cerebro de Morgan, nublado por estimulantes, no procesó. Su visión de túnel, fijada en el velocímetro y los mensajes de chat, le impidió reconocer a tiempo el estrechamiento del carril. A 233 km por hora, intentó frenar y cambiar de carril al mismo tiempo, lo que hizo que sus ruedas traseras perdieran completamente la tracción. El Challenger derrapó violentamente antes de chocar contra la barrera de concreto a 143 km por hora. La cámara del tablero grabó a un 2,1 segundos del primer impacto antes de ser destruida, mientras el teléfono de Morgan salió del soporte y la transmisión se cortó. El techo se hundió en el impacto, lo que provocó graves lesiones en la cabeza que mataron a Morgan instantáneamente. Dentro de 30 segundos, el vehículo se incendió, convirtiendo su obra maestra modificada en un ataúd de metal retorcido. Los equipos de rescate llegaron a las 2:54, pero no pudieron acercarse al vehículo hasta que el fuego fue extinguido. Encontraron el cuerpo de Morgan con heridas mortales en la cabeza. La necesidad de velocidad del joven mecánico había sido satisfecha definitivamente. Arizona aumentó las multas por carreras callejeras después del incidente, pero no introdujo leyes de confiscación de vehículos que podrían haber prevenido tragedias similares. La familia de Morgan presentó una demanda contra la plataforma de streaming, que fue desestimada invocando la protección bajo la sección 230. El taller de su tío fue investigado, pero solo recibió advertencias menores,
ya que era difícil demostrar modificaciones ilegales después del accidente. Las pruebas fueron destruidas por el accidente. No se creó una legislación a nivel nacional, aunque algunas plataformas añadieron advertencias sobre contenidos relacionados con la velocidad tras la cobertura negativa de los medios. La atención mediática temporal sobre contenidos de streaming peligrosos se desvaneció rápidamente y el comportamiento de los espectadores permaneció sin cambios. Morgan Ellsworth había alcanzado su objetivo de hacerse famoso en Internet, pero al precio más alto. Su última carrera no terminó con una celebración, sino con la muerte de un joven que perdió la vida en llamas en una autopista en Phoenix. Otra advertencia que se pierde en el interminable flujo de contenido en línea. Era el 14 de septiembre de 2016, cuando las paredes de granito del Parque Nacional de Yosemite cobraron otra vida de la manera más evitable e imaginable. Autumn Chandler tenía 26 años, perfeccionista por naturaleza, que vivía su obsesivo amor por el detalle en dos pasiones: el diseño gráfico freelance y el alpinismo extremo en solitario. Su figura esbelta y musculosa contaba la historia de innumerables horas que había pasado escalando las cumbres más exigentes de California. Lo que había comenzado como una aventura de fin de semana se había convertido en algo más grande. Su canal de YouTube, Autumn Adventures, había atraído a 12.000 suscriptores que vivían sus peligrosas escaladas de manera vicaria. Pero Autumn llevaba un secreto que minaba su confianza. 5 semanas antes, durante una práctica de escalada, un agarre se rompió bajo su mano, lo que la hizo caer 4,5 metros sobre roca dura. Las costillas magulladas habían sanado, pero las cicatrices psicológicas eran más profundas. Tenía que demostrarse a sí misma y a su público que no había perdido su valentía. Durante 6 meses, había planeado meticulosamente este ascenso, una ruta con el grado de dificultad 5,10D en el Capitán, que pondría a prueba sus habilidades técnicas al máximo. Obtuvo todos los permisos necesarios y estudió cada centímetro de la pared de granito. La única decisión cuestionable fue su plan de transmitir en vivo todo el ascenso, a pesar de las directrices del parque que no recomendaban transmisiones en vivo en escaladas técnicas. A las 5:47, Autumn comenzó su ascenso con 10 kilogramos, con 400 gramos de equipo de escalada indispensable, además de 950 gramos de equipo para transmisión. El peso adicional parecía insignificante, pero en una ruta tan exigente, cada gramo contaba. El stream comenzó a las 6:23, cuando 847 espectadores seguían su progreso metódico en la pared de granito. En los primeros 55 metros, todo transcurrió sin problemas. La técnica de Autumn era perfectamente de manual. Cada movimiento calculado y preciso. A las 7:41 llegó a la sección técnica, donde los agarres se hicieron más pequeños y requerían absoluta concentración. Aquí se separaban los escaladores de los turistas, pero en lugar de concentrarse completamente en la roca, Autumn miraba repetidamente su teléfono para leer mensajes de chat de escaladores experimentados que le daban indicaciones de ruta en tiempo real. A las 7:55, mientras procesaba una sugerencia de un espectador sobre la colocación de la mano, trasladó su peso a un agarre de granito aparentemente sólido. La roca parecía confiable, pero las apariencias engañaban. Una fina grieta de años de intemperie natural había socavado su estabilidad. El agarre se desprendió de la pared. Autumn cayó 7,6 metros antes de que su cuerda de seguridad la detuviera, pero el impulso lanzó su cuerpo como un péndulo contra la pared de granito. Su casco absorbió la mayor parte del impacto, pero se rompió por la fuerza, lo que le causó una grave conmoción cerebral que nubló su juicio en el peor momento posible. Aturdida y apenas capaz de pensar con claridad, Autumn tomó la decisión fatal de continuar el descenso en lugar de esperar el rescate. Su cerebro, afectado por la conmoción cerebral, ya no podía procesar correctamente las complejas técnicas de cuerda para un descenso seguro. Cuando a las 8:17 enganchó mal su cuerda, la física tomó el control. Cayó otros 12 metros sobre una estrecha repisa de roca, donde su columna vertebral absorbió todo el impacto.
Las hemorragias internas comenzaron de inmediato. Los guardaparques llegaron a su ubicación 3 horas después con la ayuda de equipo de rescate técnico especial. Pero Autumn había muerto pocos minutos después del impacto. La lesión en la médula espinal y el trauma interno masivo no eran sobrevivibles. La comunidad de escaladores luchaba con las consecuencias. En foros y revistas se analizó cada detalle del accidente, lo que llevó en algunos grupos de escalada a introducir voluntariamente reglas de no transmisión en ascensos difíciles. Yosemite complementó sus avisos con advertencias más fuertes sobre filmaciones durante rutas de escalada técnica, pero se abstuvo de una prohibición total citando dificultades de aplicación. La familia de Autumn recibió una pequeña compensación de su fabricante de equipo por un pequeño defecto en el arnés de escalada, aunque los investigadores determinaron que este no tuvo un papel en su muerte. El verdadero desencadenante fue la distracción en un momento en el que la plena concentración significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Su muerte se convirtió en una advertencia sobre los peligros ocultos que surgen al actuar para un público cuando los riesgos no podrían ser mayores. Pero como tantas tragedias anteriores, las lecciones se desvanecieron tan rápido como los titulares, y las paredes de granito de Yosemite esperaban pacientemente al próximo escalador que confundiría confianza con invulnerabilidad. Era el 8 de enero de 2018, cuando Riley Thatcher hizo su última transmisión en vivo desde las orillas heladas de Emerald Bay. Desde el lago Tahoe, California, transmitía. Riley, una instructora de snowboard de 24 años con un insaciable hambre de peligro, había construido su canal Riley Onis en torno a acrobacias invernales temerarias en las montañas de Sierra Nevada. Sus 8.000 suscriptores exigían el contenido lleno de adrenalina que ella proporcionaba, y Riley vivía de esa aprobación como de una adicción. Con una estatura de 1 metro con 68 centímetros, cabello aclarado por el sol y manos encallecidas por años en las pistas, poseía una confianza intrépida que la hacía tanto magnética como imprudente. El invierno pasado debería haber sido una advertencia para ella, que sin embargo ignoró. Después de que se rompiera el hielo de un lago de montaña, sus amigos la sacaron del agua helada, mientras ella se reía de los síntomas de hipotermia y bromeaba diciendo que era demasiado cool para ahogarse. Esta experiencia cercana a la muerte debería haber sido su llamada de atención. En cambio, se convirtió en otra historia para su creciente audiencia. En esa tarde en particular, un inusual periodo de frío de 10 días había formado una capa de hielo engañosamente delgada sobre un tramo de aproximadamente 15 metros de ancho de la bahía Esmeralda. En la orilla se habían colocado letreros sobre las condiciones inseguras, pero Riley solo vio una oportunidad en ello. Sus 1.156 espectadores en vivo ya la animaban con donaciones y mensajes de chat a realizar la peligrosa caminata. Muchos exigían que se adentrara aún más en el dudoso hielo para ofrecer mejor contenido. A las 14:14, con temperaturas alrededor de menos 5,5 grados Celsius, Riley comenzó su caminata sobre el hielo, que en la mayoría de las áreas tenía solo 2,5 a 5 centímetros de grosor, muy por debajo de los al menos 10 centímetros necesarios para un paso seguro. Su pesada chaqueta de invierno y pantalones de nieve pronto se convertirían en su enemigo, pero en ese momento se sentía invulnerable. Los primeros 17 minutos transcurrieron sin incidentes. Mientras Riley bromeaba con su público y sus donaciones y desafíos la impulsaban a seguir adelante. A las 2:31, a unos 9 metros de la orilla, resonaron sonidos amenazantes de crujidos bajo sus botas. Los participantes del chat reaccionaron con emoción y la instaron a continuar a pesar del peligro evidente. 3 minutos después, a las 2:34, ocurrió lo inevitable. Riley pisó un lugar debilitado por el oleaje bajo la superficie y el hielo se rompió instantáneamente. Cayó en agua de 3,3 metros de profundidad, con una temperatura de 3,3 grados Celsius, y su teléfono desapareció bajo la superficie en 15 segundos. La transmisión terminó abruptamente. El choque térmico provocó una inhalación involuntaria mientras su ropa pesada se empapaba y se convertía en un ancla. Riley luchó desesperadamente durante unos 2 minutos,
Pero la hipotermia comenzó con una eficiencia implacable. Sus movimientos se hicieron cada vez más lentos, mientras su temperatura corporal central descendía rápidamente, hasta que finalmente se deslizó bajo la superficie y se ahogó en las oscuras aguas del lago Tahoe. Varios espectadores habían llamado al número de emergencia 911, pero los equipos de rescate llegaron 18 minutos tarde. Condiciones peligrosas de hielo y la difícil búsqueda impidieron una recuperación inmediata, y el cuerpo de Riley fue encontrado hasta la mañana siguiente. El informe del forense confirmó la muerte por ahogamiento con hipotermia como factor contribuyente y señaló que la temperatura del agua había llevado a una rápida pérdida de la motricidad. Las autoridades en el lago Tahoe respondieron con señales de advertencia de invierno adicionales y patrullas más frecuentes, pero las restricciones presupuestarias impidieron cambios políticos mayores. La profundamente afectada familia de Riley intentó convertir su dolor en una campaña de concienciación sobre la seguridad en aguas frías, pero no tenía los medios para establecer una fundación formal. Su demanda contra la plataforma de streaming no tuvo éxito y los dejó con nada más que recuerdos y preguntas sin respuesta sobre el papel de las redes sociales en la muerte de su hija. La tragedia generó brevemente informes en los medios locales sobre la seguridad en el hielo y los riesgos de las redes sociales, pero no condujo a cambios duraderos en las políticas de las plataformas de streaming ni a un cambio en el comportamiento de los usuarios. El canal de Riley permanece congelado en el tiempo, un monumento digital a la intersección mortal entre la emoción y la validación en línea, donde la búsqueda de contenido finalmente lo costó todo. Era el 4 de mayo de 2015, cuando Kendra Bogan, de 29 años, tomó la decisión que pondría fin tanto a su prometedora carrera como estudiante de meteorología, como a su incipiente trayectoria como creadora de contenido de persecución de tormentas. La ambiciosa joven de Norman, Oklahoma, había construido su canal de YouTube Stormhunter KU, con 7.000 fieles suscriptores que seguían sus cada vez más atrevidas aventuras a través de Tornado Alley. Kendra poseía una mente analítica, formada por años de estudios en el campo de las ciencias atmosféricas. Pero este conocimiento académico había generado en ella una peligrosa sobreestimación de su capacidad para predecir el comportamiento de las tormentas. A diferencia de los cazadores de tormentas experimentados que respetaban la naturaleza impredecible de las condiciones meteorológicas extremas, ella se apoyaba mucho en modelos teóricos de libros de texto e ignoraba a menudo la experiencia arduamente adquirida de los investigadores de campo. Su personalidad combinaba curiosidad científica con una búsqueda de adrenalina que cruzaba límites que otros no se atrevían a cruzar. 2 meses antes, una fuerte tormenta de granizo había dañado su vehículo de caza reforzado, cubriendo el parabrisas con una telaraña de grietas y llenando el área del capó de abolladuras. En lugar de entender esto como una advertencia, Kendra desestimó el incidente como un riesgo profesional y ya planeaba acercamientos aún más cercanos para obtener tomas más dramáticas. En aquella fatídica tarde de lunes, se perfilaban condiciones meteorológicas para un importante brote de tornados cerca de Moore, Oklahoma. Kendra había estado siguiendo un tornado EF3 durante más de 1 hora y se había posicionado de tal manera que, según sus cálculos, estaba a 1,9 kilómetros de la trayectoria pronosticada de la tormenta. Su formación académica le decía que esta distancia ofrecía un margen de seguridad suficiente, pero no tuvo en cuenta los patrones de movimiento caóticos de un tornado. A las 4:23. Inició su transmisión en vivo desde el interior de su vehículo, comentando los acontecimientos con explicaciones meteorológicas detalladas para 2.847 espectadores y manteniendo el enorme embudo a la vista. Su público estaba fascinado por la mezcla de explicaciones científicas y la fuerza bruta de la naturaleza que se desplegaba ante sus ojos. Mientras los espectadores pedían tomas cada vez más dramáticas, mensajes de donaciones inundaban el chat, acompañados de ofertas de dinero para acercamientos aún más arriesgados. El tornado parecía seguir su trayectoria pronosticada hacia el noreste, cuando de repente a las 16:41, patrones de viento locales causaron un cambio de dirección inesperado.
El enorme vórtice comenzó a moverse directamente hacia la posición de Kendra, con velocidades que superaban las posibilidades de escape de su vehículo. Su formación meteorológica la había preparado para muchos escenarios, pero no para decisiones en una fracción de segundo, cuando la teoría se encuentra con la realidad mortal. Cundió el pánico mientras intentaba cambiar su ubicación en el último minuto. Pero su ruta de escape estaba bloqueada por escombros y otros cazadores de tormentas que se encontraban en la misma carretera. El área de circulación externa del tornado, con velocidades de viento de más de 190 km por hora, alcanzó su vehículo antes de que pudiera encontrar un camino alternativo. Su vehículo de caza reforzado, diseñado para granizo y vientos moderados, no pudo resistir la increíble fuerza del tornado. El vehículo fue levantado como un juguete y lanzado varias veces por el aire, antes de ser arrojado a unos 24 metros en un desagüe de concreto. El impacto aplastó completamente el techo y causó graves lesiones en la cabeza, que dejaron a Kendra inmediatamente inconsciente. Su equipo de transmisión ya había sido destruido en el primer vuelco, lo que provocó que la transmisión en vivo terminara abruptamente. Miles de espectadores habían seguido los acontecimientos hasta ese momento con horror. Los equipos de rescate llegaron al lugar del accidente 35 minutos después de que el tornado había pasado. Pero Kendra ya había sucumbido a sus heridas pocos minutos después del impacto. El traumatismo cráneoencefálico causado por la violenta colisión del vehículo con el canal de concreto resultó ser instantáneamente mortal. El Servicio Meteorológico Nacional utilizó el caso de Kendra más tarde para señalar los protocolos de seguridad en la persecución de tormentas, aunque no se introdujeron nuevas regulaciones. La ciudad de Moore actualizó sus procedimientos de emergencia, sin embargo, preocupaciones prácticas impidieron restricciones para el acceso de cazadores de tormentas a áreas peligrosas. Su plataforma de streaming complementó los contenidos meteorológicos con advertencias básicas sobre tormentas, pero obstáculos técnicos impidieron la finalización automática de transmisiones en vivo en situaciones de peligro. En el ámbito meteorológico, su muerte fue intensamente discutida, lo que llevó a más a algunos a mantener voluntariamente distancias de seguridad mayores. Sin embargo, no se produjeron cambios de comportamiento significativos. La última persecución de Kendra Bogn fue un recordatorio aleccionador de que el conocimiento académico nunca puede reemplazar el respeto por el poder impredecible de la naturaleza. Era el 15 de marzo de 2017, cuando Crystal Bowers tomó la decisión que terminaría con su vida de la manera más cruel que se pueda imaginar. Crystal era una capturadora de datos de 28 años que trabajaba de noche en Riverside, California. Con 1,63 metros de altura y 145 kilogramos, vivía sola en un apartamento de una habitación, donde su mesa de cocina también servía como lugar de streaming. Su naturaleza alegre la hizo popular entre 5.000 espectadores habituales, pero debajo de eso se ocultaban profundas inseguridades que provenían de años de acoso laboral debido a su peso. La comida se había convertido para Crystal tanto en consuelo como en maldición. Hace 2 años, descubrió el streaming de Mukbang y se dio cuenta de que le ofrecía los ingresos y la conexión social que deseaba. Sus espectadores se convirtieron en todo su mundo y la animaron a realizar desafíos alimenticios cada vez más peligrosos. 2 semanas antes, Crystal casi se ahogó con pollo frito coreano durante una transmisión en vivo. Su rostro se puso rojo mientras luchaba, pero los espectadores lo consideraron entretenimiento e inundaron el chat con emojis de risa. Pudo volver a toser el trozo, pero este incidente debería haber sido una advertencia. En cambio, Crystal vio una oportunidad. Anunció un stream de aniversario para celebrar 6.000 seguidores y prometió consumir 1,8 kilogramos de samgyeopsal a la parrilla en menos de 25 minutos. Durante 2 días apenas comió para maximizar su apetito. El martes por la noche, Crystal se sentó en su mesa de cocina. Un gran tazón, rebosante de tiras gruesas de panceta de cerdo a la parrilla, dominaba la escena. A las 19:23 se conectó en vivo ante 1.847 espectadores, su mayor audiencia hasta ahora. El chat explotó de entusiasmo. Los espectadores la instaban a comer más rápido.
y las donaciones llegaban acompañadas de la exigencia de velocidad. Crystal, desesperada por complacer, abandonó su ritmo habitual, tomó trozos más grandes con los palillos y apenas masticó antes de tragar. A las 19:34 ocurrió el percance. Crystal tomó un trozo especialmente grueso de samgyeopsal, de unos 10 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho. Después de solo 2 bocados rápidos, tragó la carne caliente y grasosa. El gran trozo se quedó completamente atascado en su tráquea y la grasa hizo imposible soltarlo, mientras bloqueaba por completo sus vías respiratorias. El chat estalló inicialmente en risas, porque se pensó que era comedia, pero cuando el rostro de Crystal se tornó de rojo a un violeta profundo, algunos se dieron cuenta de que algo no estaba bien. Crystal intentó aplicarse a sí misma la maniobra de Heimlich con pánico, tambaleándose por su habitación y derribando el cuenco. La cantidad de espectadores aumentó a 2.200, a medida que la noticia se difundía. Algunos espectadores llamaron a emergencias, mientras que otros continuaron haciendo bromas, incapaces de comprender la realidad de lo que sucedía. A las 19:36, Crystal se desplomó boca abajo en el suelo de su cocina. Su cuerpo se convulsionaba mientras su cerebro no recibía oxígeno. La transmisión continuó hasta que la batería de su teléfono se agotó. Los servicios de emergencia llegaron a las 19:55, pero Crystal ya llevaba 12 minutos muerta. El forense confirmó la muerte por asfixia, con el tocino aún en su tráquea. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. A pesar de los intentos de eliminación, el último stream de Crystal se difundió en las redes sociales y se convirtió en una advertencia viral. Su muerte reveló la oscura realidad de la creación de contenido, donde los creativos cruzan límites peligrosos para ganar espectadores. Un sombrío recordatorio de que la búsqueda de la fama viral puede tener consecuencias mortales. Si estos trágicos streams le han conmocionado, debería prepararse para lo que viene a continuación. Haga clic en el video en su pantalla para ver más historias impactantes de creadores de contenido que han pagado el precio más alto por la fama digital.